Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Belinda María Elena Rodríguez Álvarez, soy licenciada en Derecho, especialista en Derecho Penal y maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística. También diplomada en Derecho Constitucional, Medicina Forense, Criminalística y bueno, el día de hoy vamos a empezar con una asignatura que se llama Principios de Derecho y Contratos Civiles para el primer cuatrimestre. Vamos a dar inicio. Vamos a revisar poco a poco el temario y explicar de qué manera se van a desarrollar los temas. Es importante recordarles que hay un examen parcial, hay un examen final y actividades de aprendizaje que se van a ir realizando. Al término de cada una de las sesiones se indicarán de qué manera se van a llevar a cabo y cuáles son los tópicos o principios que van a tener. El punto número 1 acerca del hombre y la sociedad. La persona como ente social, esto es, vamos a ver las características de las personas, tanto físicas como morales y su clasificación. Los conceptos de norma, porque nosotros hemos sabido y conocemos que existen normas, hay normas morales, normas jurídicas, normas de conducta, normas hasta nuestra propia familia. Vamos a ver las características de estas y las jurídicas y los principios que las van a regir. Asimismo, de las normas jurídicas, sus características como la bilateralidad, coercibilidad, exterioridad y heteronomía. Son conceptos meramente jurídicos, pero que se aplican al resto de las normas. En la siguiente diapositiva vamos a ver el derecho y sus fuentes y así como sus ramas. Como todo tiene un origen, el derecho también tiene un origen. ¿De dónde va a surgir? Sabemos que el derecho es una rama 100% social y al ser social, obviamente se va transformando al paso del tiempo. Esta transformación va a atender a los individuos. Obviamente los individuos tienen necesidades diferentes en cada una de las épocas de la humanidad, de tal manera que el derecho se tiene que adaptar a cada una de esas necesidades y grupos sociales. Vamos a ver la costumbre, la ley, la jurisprudencia, asimismo, cómo está dividido por costumbre el derecho, es decir, una rama de derecho público, privado y social. Y las contradicciones que existen entre algunos autores para señalar que esta rama del derecho social no existe, simplemente es parte del derecho público. El siguiente punto o tema a tratar sería el concepto de la ley. ¿Qué es una ley? Es el resultado de un proceso legislativo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? ¿En qué espacio y en qué tiempo? ¿Qué señala nuestra legislación con respecto a la forma de aplicarse cada una de estas leyes? Ya no norma jurídica como vimos antes, porque la norma jurídica obviamente tiene unas características diferentes que no puede alcanzar a ser una ley, pero una ley es el resultado del proceso legislativo. En el siguiente tema se va a hablar sobre nuestra Constitución mexicana, también conocida como la Carta Magna. Es la ley suprema. Esta ley suprema, de ella emanan todas las leyes que nosotros tenemos y aplicamos en nuestro país. De tal manera que es muy importante para todo aquel mexicano o mexicana que conozca cómo está instituida, constituida y cómo se formó esta Constitución. Veremos que se divide en dos partes, una orgánica y otra dogmática. En la orgánica, como su nombre lo dice, establece los órganos del Estado, cómo se va a constituir ese Estado, y la dogmática, que son principios, lo que conocemos como las garantías individuales o los derechos individuales, y que vamos a ver como nuestra Constitución fue una de las primeras en el mundo que incluyó en la protección de derechos constitucionales o garantías individuales y que tuvo influencia en gran parte del mundo. Revolucionaria para su momento, pero también innovadora en cuanto a su estructura y a los derechos que contemplaba en ella. Las clases de garantías, como son las de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Muchos hemos escuchado que se violan las garantías de una persona. Vamos a ver, dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución, cómo las clasifica la ley. Y sobre todo, vamos a comprender el artículo primero, que es sumamente interesante en cuanto a su estructura
y en cuántas garantías se observan en el mismo artículo. Es decir, es de libertad, es de igualdad, es de seguridad jurídica. Y como habíamos comentado hace un momento, el artículo, el 27 constitucional habla sobre la propiedad. Este es un artículo que es sumamente importante porque de él derivan muchas leyes que los mercadólogos van a tener que ocupar a lo largo de su profesión. En la siguiente diapositiva hablamos sobre el Estado mexicano. Ese Estado como un ente jurídico, ese ente jurídico que es una ficción y que lo está creando un grupo de personas y que estas personas se van a encargar de gobernar a un grupo determinado, de civiles o no civiles. Eso también lo vamos a ver. Vamos a ver el concepto de población. No solamente ese grupo de personas que nace y que tiene determinadas costumbres en un lugar, sino que va más allá. La población también implica un aspecto cultural, un aspecto económico y las características que la van a hacer diferente de un pueblo a otro. La clasificación política que tiene, al igual que las facultades que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas, las obligaciones, el concepto y las formas de gobierno, la república, que es representativa, democrática y federal. Ese pacto federal, todos los estados de la república se unen y celebran un solo pacto para hacer una república. El siguiente tema a desarrollar sería la división de los poderes. Es conocido que existen 3 poderes de la Unión, según Rousseau, es ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué deviene de ahí? ¿De qué deviene del poder ejecutivo? Sus secretarías y la procuraduría. Del poder legislativo, las 2 cámaras. ¿Por qué se le llama alta? ¿Por qué se le llama cámara baja? Y también vamos a ver la jerarquía de las leyes mexicanas. ¿Cuáles tenemos que aplicar? ¿Cuál está superior a una u otra? Hay un concepto muy importante aquí, que es Kelsen. Kelsen es un autor que habla sobre la jerarquía de la ley y se le conoce a través de la pirámide de Kelsen. ¿Qué norma o ley se encuentra en la parte superior y cuál en la base? Pero todas son igual de importantes y de qué manera se tienen que aplicar cuando hay que dirimir o para facilitar algún derecho o para obligar que se cumpla ese derecho. El siguiente tema van a ser las personas en el orden jurídico, la personalidad jurídica. A veces pensamos que las personas es lo mismo que la personalidad y vamos a ver que no es así, porque las personas pueden ser físicas o morales y a su vez se subdivide. Pero las facultades que puede tener una persona es cómo va a actuar dentro de un juicio, cómo va a actuar en representación de una persona moral, cómo va a actuar cuando está protegiendo los derechos de su menor hijo, qué personalidad jurídica tiene. Y en cada parte de un procedimiento se le determina una personalidad específica para poder actuar. Los atributos como el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio familiar, la capacidad y el estado civil. Son sumamente importantes saber que estos atributos de la persona están debidamente regulados, porque pareciera que por el simple hecho de que van y registran a un menor de edad, pues ya tiene todos los atributos y no es así, porque los atributos se van adquiriendo por una legislación que con anterioridad ya lo señaló. De lo contrario, no sería legal. Esto es, si hay un bebé y este bebé se va a registrar, pero la ley no exige en su momento que tenga que llevar los apellidos ni paternos ni maternos. Sería únicamente necesario ponerle el nombre. No es así. Vamos a ver que en el nombre es necesario saber de qué familia viene, por qué se le pone este apellido materno y después paterno, o al revés en algunos lugares. Y ahora, ¿cómo se ha modificado? Que puede ser que en México se lleve a cabo primero el apellido materno y después el paterno, y no como tradicionalmente se venía haciendo. Asimismo, vamos a ver los hechos y actos jurídicos, el concepto que tenemos cada uno de estos, alguna teoría importante sobre cuál es la distinción entre un hecho y un acto jurídico, los elementos de existencia y de validez.
Es tan simple saber que un hecho o un acto jurídico es cualquier acontecimiento, pero hay características que van a diferenciar entre uno y el otro. También vamos a ver los contratos de dominio, es decir, cómo voy a adquirir un producto o un servicio a través de la compraventa. Las modalidades del consentimiento, como especie del contrato de compraventa y el mutuo. Es importante destacar que la voluntad de las partes para celebrar un contrato está por encima, a veces, de lo que dice la ley, pero no en contra. Esto es, no que rebase los límites del derecho y que se convierta en un ilícito, sino simple y sencillamente que la voluntad de las partes pueda respetarse para que de esa manera se lleve a cabo a buen término el objetivo que se está adquiriendo o el objeto, que es un servicio, es un bien, mueble o inmueble. Los contratos traslativos de dominio, el comodato, el arrendamiento, el subarrendamiento, y vamos a ver sus cualidades, sus calidades, cómo la ley en un momento dado los califica, de qué manera pueden ser inválidos, cuántos errores pueden haber ocultos, cuántos vicios en el consentimiento pueden existir. ¿Qué es lo que pasa si no renovamos en un año el contrato de arrendamiento? ¿Qué muebles o inmuebles podemos subarrendar? O simple y sencillamente la ley nos dice que no es posible. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Infonavit. Al arrendar algún bien inmueble o al dar una compraventa a plazos por este beneficio que se da, pues existen cláusulas muy específicas en las que señala que no se puede arrendar. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué pasaría si se llega a suceder una situación similar? Vamos a verlo con ejemplos prácticos en su momento. El objetivo general. El alumno como futuro mercadólogo distinguirá los principios fundamentales del derecho y los contratos civiles para obtener una visión clara y específica de su existencia y aplicabilidad en la vida profesional. No solo basta que el mercadólogo conozca todos los tópicos relacionados con el derecho, es importante que también él en su momento lo aplique en su profesión. ¿Por qué? Porque todas las profesiones, todos los ciudadanos y todo aquel que vive en un estado tiene que saber de derecho. Tiene que saber de derecho para poder exigirlo y a su vez para poder cumplir con las obligaciones que ha adquirido con anterioridad. Dentro de los objetivos particulares y específicos se encuentra, al concluir la unidad, el alumno habrá comprendido el concepto de persona y clases de normas. Y el específico, al terminar de la sesión, el alumno distinguirá las normas morales y jurídicas, así como sus características. Pues vamos a empezar con el tema número 1, hombre y sociedad. La persona como un ente social. Una persona no solamente es aquel ser humano que nace, se reproduce y muere. Una persona va más allá. El hecho de ser persona implica que nosotros tenemos la necesidad de poder convivir y compartir con otros más nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros gustos, disgustos, metas, propósitos. Es importante tomarlo en cuenta, porque el ser humano es sociable por naturaleza. Aristóteles nos decía que el ser humano es un ser sociable. Esto es, no puede estar lejos sin el resto de las personas. Y no puede por la sencilla razón que, ¿de qué manera va a llegarse de alimento? ¿De qué manera puede dar a conocer lo que está sintiendo? ¿De qué manera va a satisfacer sus necesidades? Es a través de otras personas. En esta diapositiva vemos que es social desde su nacimiento. Un bebé recién nacido necesita el contacto con su madre o con su padre. ¿Por qué? Porque es preciso que él sienta ese calor, ese amor. Es preciso que haya reciprocidad en cuanto a los movimientos que pudiese tener él o la expresión de sentimientos y a su vez sus padres con él. La unión con la pareja también
es un aspecto social. El hombre o la mujer, al relacionarse con hombres o con mujeres, obviamente hacen una estrechez, van formando una cadena o una relación entre ellos. Esta relación se va moldeando. Puede en algunas ocasiones no funcionar o funcionar. De todas maneras, existe este contacto y al existir el contacto se es sociable, se empieza a socializar. También es para externar la capacidad de dar a conocer sus emociones en un grupo primario, la familia. En la familia se dan a conocer cómo soy, cómo me comporto, qué son mis anhelos, a dónde deseo ir, qué deseo no hacer. La familia nos conoce bien, pero a su vez la familia se va relacionando con otras familias. Estas otras familias forman una comunidad. Esta comunidad, un grupo social. Este grupo social, jurídicamente, podría ser un municipio. Del municipio pudiese ser un estado y el estado un conjunto de estados para formar un país. Por ello, la familia es el ente más importante en la sociedad. De ahí que nuestra Constitución la resguarde y proteja sus principios y valores. Y ahora se le esté dando gran importancia de la familia, cómo tiene que estar unida. ¿Por qué? ¿Qué la está llevando a que esta familia no está funcionando para que se tomen las medidas necesarias y no se pierda la esencia, que es el Estado? Porque también se pierde identidad. Surge también la necesidad de comunicarse con otras personas. Tengo el deseo de comunicarme en este momento y tengo que expresar qué es el hombre y la sociedad. Lo hago a través de este medio. Si no fuese así y si no hubiese recepción, ¿de qué otra manera puedo comunicarme? Y esta manera de comunicarnos es para poder aprender, para mejorar, para adquirir competencias. Se interrelaciona con un grupo primario, posteriormente con la comunidad y así sucesivamente. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de esa cadena. Cada uno de nosotros somos un eslabón que se va uniendo una persona con otra persona y se forman generaciones, se forman gobiernos, se forman países, se forman continentes y así sucesivamente este grupo de personas se relaciona entre sí. Afortunadamente, si existe esta buena convivencia, no va a haber problemas. Y el hombre o la mujer podrán expresar sus ideas ampliamente y respetar también sus derechos. Vamos a la siguiente diapositiva. El hombre y la sociedad, como el punto número 1, la persona como ente social. ¿De dónde vendrá esta palabra persona? ¿Quién la inventó? ¿Por qué al ser humano se le tiene que decir persona? ¿Por qué no alguna otra palabra? Bueno, es algo muy sencillo. Resulta que Aulio Gelio señaló que persona proviene del latín personare, que era un personaje. Esto es, en el teatro griego se acostumbraba a utilizar una máscara. Esa máscara era el personaje que interpretaba aquel actor. De ahí que se origine el nombre de persona. Anteriormente se decía, él está haciendo ese personaje, por eso trae esa máscara. Posteriormente decían, él es el personaje. Ya no es que la máscara le diera ese personaje, sino él era el personaje, él actuaba. Él tenía determinadas actitudes. Posteriormente, al ir evolucionando, se dice, bueno, este personaje, pues es una persona. ¿Por qué? Pues porque él ya es lo que es. Es decir, ya no tiene que actuar ni interpretar, porque simplemente ya lo trae en sí. Y al traerlo en sí, es una persona. Y el derecho lo toma de ahí. Entonces, esta palabra la toma el derecho y dice, bien, vamos a determinar que las personas son aquellas que tienen una investidura específica y que pueden pensar, pero los griegos, adoradores de la estética, pusieron algunas condiciones. Solamente las personas van a ser hombres y que nazcan completos y que piensen y que no tengan ninguna anormalidad en sus cuerpos, porque de lo contrario
serían cosas, res, una cosa. Las mujeres consideradas en Grecia eran cosas, no tenían valor. Los únicos que nacían viables, bien, completos y varones eran consideradas personas. Las demás, cosas o esclavos. Cosas como cualquier otro objeto. Y esclavos todos aquellos que no hubieran nacido libres. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la norma? Nosotros hemos escuchado que existen diferentes normas. Normas de conducta, hay normas en la familia, hay que llegar a determinada hora. Normas para el trabajo, hay que asistir, hay que hacer determinada actividad, querramos o no, y trae consecuencias. Puede traer como consecuencias un castigo, una pena, que nos llamen la atención o simplemente un malestar moral. Es una regla, la norma, disposición o mandato que tiene como fin ordenar, controlar, delimitar una o varias actividades, formas de pensar, emociones, creencias o sentimientos del ser humano de lo que se encuentra a su alrededor. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros como seres humanos queremos que algo salga bien. Y si queremos que algo salga bien, bueno, tenemos que tener un orden. Y al tener un orden, necesitamos poner delimitaciones, reglas. Si yo quiero ir a un determinado lugar, pues necesito tomar el transporte o caminar o dirigirme hacia ese lugar para poder hacerlo, para lograr el objetivo. Entonces, tengo que hacer una serie de pasos. Esta serie de pasos se van haciendo una costumbre y esta costumbre después es una regla, la tenemos que hacer así. ¿Cuántas familias no hemos conocido que señalan, aquí en la casa se desayuna a las 8 de la mañana, estén o no estén? ¿Cómo? Sí, a las 8 de la mañana. Y esto ha venido haciendo desde mis abuelos y tatarabuelos, etcétera, y si no están, pues se quedan sin desayunar. Se vuelve una norma. Rogina Villegas, un jurista mexicano, señala que hay una diferencia entre norma y ley, toda vez de que las leyes, su origen son naturales. Y para explicar la diferencia en cada una de ellas, señala, en el primer recuadro de la izquierda, se señala que en sentido amplio, la norma es una regla de comportamiento obligatorio o no, y en sentido estricto es un deber a quien se dirige. Es decir, lo puedo hacer o no, puedo llegar a desayunar a casa de papás a las 8 de la mañana o no llegar. Y en sentido estricto, ¿a quién va dirigido? A mí. Mis padres me obligan a que vaya a las 8 de la mañana, pero si quiero, pues lo hago y si no, me quedaré sin desayunar. De ahí que menciona que tenga esos dos aspectos. Y hace la diferencia entre leyes y normas señalando que las normas tienen como fin provocar un comportamiento y las leyes naturales únicamente enseñan, explican fenómenos y sus relaciones. Existe la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Únicamente la ley no está demostrando lo que sucede, pero la norma tiene como objetivo que la conducta del ser humano vaya encaminada a hacer determinada cosa o dejarla de hacer. Si no la hacemos, simple y sencillamente va a traer una consecuencia. ¿Qué consecuencia puede traer? Bueno, simple y sencillamente que haya quizás un repudio social, que haya una crítica, que me haga sentir mal, que no me encuentre bien. Eso puede traer como consecuencia. La ley natural únicamente nos va a decir, está sucediendo esto, se ven nubes negras, pareciera que va a llover. Y la lluvia viene de arriba a abajo, por la ley de la gravedad. Pero nada más, sencillamente nos está diciendo, en esta época del año va a llover. Demuestra los acontecimientos que van a suceder, pero no los controla, pero no señala, solamente tiene que llover en primavera de las 9 a las 3 y de las 4 a las 7 y nada más. No, únicamente lo que refleja una ley natural
es lo que está sucediendo en la naturaleza. En la siguiente diapositiva vamos a ver las clases de normas. Hay normas morales. Las normas morales también tienen similitud con los convencionalismos sociales y con las normas religiosas. ¿En qué van a tener similitud? Bueno, los convencionalismos sociales son aquellas normas de etiqueta. Ejemplo, los caballeros suelen abrir la puerta a las damas. Los niños y las mujeres para abandonar un espacio tienen el primer lugar. Al igual que hay determinada forma de vestir para determinados lugares. A la playa generalmente vamos con ropa ligera y ropa propia para el lugar. No llegamos de smoking ni tampoco con una vestimenta muy formal. ¿Por qué? Pues porque vamos quizás a divertirnos o a descansar. Hay normas de etiqueta. Al sentarnos a comer, acomodamos los cubiertos de una manera para poder degustar algunos alimentos específicos. Hay normas de etiqueta. Si encontramos a una persona que está quizás lastimada en la calle, bueno, quizás lo menos que podamos hacer es acercarnos y preguntar qué es lo que está sucediendo y pedir ayuda. Hay esos convencionalismos sociales, que no en todos los países. México, pues, se ha caracterizado por ser un país cálido, de saludarnos, de abrazarnos, hasta en el saludo de besarnos. En algunos otros países no basta con decir hola o qué tal, yo soy Belinda y hasta ahí. Obviamente, cada sociedad es diferente. Las normas religiosas, pues nosotros conocemos, atienden a las creencias que cada grupo de personas va a tener. El creer en uno o varios dioses, el hacer determinados ritos o el no creer. Hay la facultad del ser humano de no creer absolutamente en nada. Y en cuanto a las morales, las características que va a tener de las otras dos es que es mi conciencia, cómo me encuentro en paz, cómo me siento bien con los demás, cómo me siento bien con mi familia, cómo me siento bien con mis compañeros de trabajo, cómo me siento bien con la gente que me rodea, con mis vecinos. Esa carga de conciencia que voy a tener, esa moralidad. ¡Ay, es una moral esta persona! Algunos dirán, ¿por qué? Bueno, porque no se comporta con tales principios. Lo bueno es conducirse por el camino de la derecha y no por el camino de la izquierda. Bueno, esa es su moral. Quiero comentarles que en el derecho solía suceder esto. Decía, aquellas conductas que afecten a la moral. ¿Cuáles serán? Entonces, años atrás, solía salir a la mejor una persona de su casa por alguna urgencia o algún accidente que tuvo uno de sus hijos en el patio y no traía la camisa y salía en ese momento. Y si de mala suerte pasaba una patrulla, lo subía y lo remitía al juez cívico. ¿Por qué? Porque está afectando la moral. ¿La moral de quién? ¿La moral del señor policía? ¿La moral del juez cívico? ¿La moral de las vecinas? ¿La moral de los vecinos? ¿De su propio hijo? ¿Cuál moral? Es un concepto tan ambiguo como los pensamientos son tan amplios. ¿Por qué? Hay un conflicto aquí. Si el derecho no tiene nada que ver con la moral, ¿por qué se incluía en la legislación que había normas o actos o hechos que afectaban la moral de las personas? ¿Qué parte es moral? ¿Qué es tan moral? ¿Cuál era la escala que teníamos que medir? ¿A qué le llamamos moral e inmoral? Quizás un noviazgo a los 16 años sea inmoral en algunas sociedades. Bueno, en la India se casan desde los 11 o 12. Entonces los mexicanos somos más morales que los hindús. Aquí hay algunos aspectos importantes en nuestra diapositiva. Dice, heteronomía, que son los convencionalismos sociales, vamos a ver más adelante, bilateralidad, exterioridad, incoercibilidad.
Y las normas morales pueden tener autonomía, unilateralidad, interioridad, incoercibilidad. Las religiosas, heteronomía, unilateralidad, interioridad e incoercibilidad. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de estos tópicos. Las normas jurídicas quiere decir jure, de derecho, o sea, las normas de derecho. Desde el punto de vista del sistema que pertenecen, pueden ser nacionales o extranjeras. Hay que tener cuidado aquí. Las normas nacionales son las que se aplican en un lugar determinado, en una nación, y las extranjeras, obviamente, en otro lugar. Pero en nuestro derecho mexicano, ¿cuál sería una norma extranjera? Un tratado internacional. Hay conflictos a veces al señalar que los tratados internacionales tienen que estar por encima de nuestra Constitución, y no es así. Lo vamos a explicar en su oportunidad. Desde el punto de vista de su fuente, de donde surgen, pueden ser legislativas, quiere decir que se junta un grupo de personas o unas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, para legislar y hacer leyes. Consuetudinarias, que van a adquirirse a través de la costumbre, esa repetición de actos continuos que se van a dar. O jurisprudenciales, quiere decir jurisprudencia. ¿De dónde va a venir esta palabra? Jure, juris, jure, derecho, prudencia. Así como significa en español prudencia. El Senado, que eran los hombres más viejos en la antigua Roma, pues ellos, los senadores, daban consejo y decían cómo se tenía que interpretar una norma jurídica, una ley. Este consejo es la forma de interpretarlo. Actualmente lo llevan las autoridades federales. Tienen esta facultad de hacer jurisprudencia, que también es una de las fuentes. Desde el punto de vista del ámbito de su validez espacial, en el espacio donde se van a aplicar, generales o federales y locales para los estados o los municipios. Tenemos una ley federal del trabajo que se aplica en todo el territorio nacional, pero podemos tener un código civil para una entidad específica, para Monterrey, para Guadalajara, para Zacatecas. Es decir, se va a aplicar para un estado o los bandos municipales. Hay municipios que tienen sus propios bandos y no por ello vamos a menospreciar y decir, esta norma no tiene validez. La siguiente diapositiva habla desde el punto de vista del ámbito temporal de validez. Es decir, ¿cuándo va a ser válida? Hay de vigencia determinada y de vigencia indeterminada. Esto es, una norma puede entrar en vigor en una fecha y en la próxima, a lo mejor en 1 año, 2 años, según como establezca, deja de tener validez. O simple y sencillamente no se determina cuánto tiempo va a tener de vigencia. El otro es desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Es decir, de derecho público como el derecho constitucional o las normas constitucionales, las normas administrativas, las penales, las procesales, las internacionales, industriales y agrarias. Y privado como aquellas normas civiles, el derecho común, como un código civil, y las leyes mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o el Código de Comercio. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, generales e individuales. Hay ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quiere decir únicamente niñas, niños y adolescentes, no adultos. Y hay normas que son genéricas, que se aplican a todos. Una norma genérica es nuestra Constitución. La siguiente diapositiva nos habla de las clases de normas desde el punto de vista de su jerarquía. Constitucionales, que a su vez se dividen en orgánicas, de comportamiento y mixtas. Esto es, las constitucionales, en nuestra Constitución tiene una parte dogmática y orgánica. Dogmas, principios, como las garantías. Y orgánica, cómo está funcionando el Estado. Ese órgano, ese ente jurídico, cómo está funcionando. Y las mixtas contienen ambas.
Las ordinarias son reglamentarias e individualizadas que subdividen en privadas y públicas. Este tipo de normas van a reglamentar y puede ser para reglamentar una institución o un órgano del Estado o únicamente para reglamentar un grupo de personas. El reglamento que puede existir en el trabajo, el reglamento de una escuela, el reglamento del club o deportivo al que asistimos. Ahora sí, vamos a entrar a este estudio de las características que habíamos visto de las normas morales, los convencionalismos sociales, también las normas religiosas. Vamos a ver de qué manera se caracterizan cada una de ellas. Bilateralidad. La diapositiva señala que hay derechos y obligaciones entre ambas partes. Voy al pintarrón. Quiere decir que existe una corresponsabilidad entre las partes que van a intervenir. Hay derechos y obligaciones. Tengo el derecho a procrear uno o varios hijos, pero tengo la obligación de cuidarlos. Tengo el derecho a que mis padres me brinden los medios para poder ir a la escuela, pero tengo la obligación de estar en el año que me corresponda según mi edad. Todo tiene una acción y una reacción. A su vez, una causa, un efecto. Un jurista romano señalaba, la causa de la causa es causa de lo causado. Todo tiene un origen, sí, pero a su vez, al yo adquirir ese derecho, también tengo la obligación de dar ese cumplimiento. De lo contrario, si no lo hago, va a traer consecuencias en mi persona. Puede que exista un castigo, puede que no, puede que la cumpla, puede que no. Otra de las características que vamos a ver en nuestra diapositiva es la coercibilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ser coercible? ¿Qué diferencia habrá? Bueno, la coercibilidad se entiende a través de la fuerza. Voy a hacer cumplir la ley, quieras o no. Además de ser uno de los aspectos que ha tomado el Estado mexicano, también en la familia se ha tomado. Tú vas a ir a la escuela, te guste o no. Tú te vas a levantar a estas horas, te guste o no. Tú vas a ser médico igual que tu padre, te guste o no. O vas a determinada profesión, te guste o no. La coercibilidad es a través de la fuerza. En el Estado, ¿quién va a ejercer la fuerza? La policía, la Fuerza Armada, la Marina, el Ejército. Ellos van a hacer cumplir a la fuerza esa disposición. De tal manera que si es a la fuerza, también será a la fuerza que tengamos que cumplir con una norma moral. También será a la fuerza que nosotros tengamos que creer en una determinada deidad. Obviamente, a la fuerza no lo hacemos porque queremos. Vamos a la siguiente diapositiva. Exterioridad. La conducta que se realiza se apega a lo que señala la norma, sin importar si el individuo está o no de acuerdo en su interior. Esto es, yo me apego a lo que la norma va a señalar y la acato, pero puedo estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que motiva a esa norma jurídica, quizás yo no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque existe un grupo de personas
diputados, senadores que se unieron, que pertenecen a determinados partidos políticos, los cuales van a llevar a cabo una iniciativa de ley. Y es la ley y la tengo que cumplir. ¿Tengo que pagar tenencia por los vehículos que tengo? Sí, no, ahora sí, ahora ya no. Aunque no me guste, tengo que dar cumplimiento. ¿Tengo que pagar impuestos? Pues está la norma. La hizo alguien más y me guste o no, esté de acuerdo o no, simple y sencillamente, pues la puedo hacer o no. No, trae una consecuencia. Es que esta conducta, sin importar que yo quiera o no hacerla, la tengo que cumplir. Y todos mis actos van a ir encaminados a que las cumpla. Voy y hago mi presentación de mis escritos, quiera o no. Voy y presento un examen profesional. Hago mis declaraciones anuales de impuestos. Quiera o no lo hago. No nos preguntan, oiga, ¿usted estuvo de acuerdo? ¿Qué le pareció? ¿Verdad que la ley está muy bien hecha? ¿Verdad que usted está de acuerdo en ir a pagar sus impuestos? ¡Ay, se le ve una cara de alegría! Por eso usted va y paga todos los impuestos. No, usted quizás no lleguemos con una cara de, sí, aquí tiene la mitad de lo que gane de impuestos. Simplemente cumplimos. A eso se refiere. Las características también, la heteronomía es una de ellas. Fueron creadas por otra persona para que se cumplan, se esté de acuerdo con ella o no. Pareciera lo mismo que vimos en la característica anterior. Pero aquí la diferencia es que cuando exteriorizamos, es decir, todos nuestros actos corporales se llevan a cabo para realizar. Quizás yo tengo que caminar de este punto al otro y lo hago lentamente, ¿no? Voy pasando, ya estoy llegando a ese punto. Pero ¿alguien sabe si yo estaba de acuerdo en pasar? O si me indicaron, tiene usted que caminar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No, simple y sencillamente tuve que hacerlo. Y al tener que hacerlo, pues nadie sabe lo que pasó dentro. Esto es la exterioridad. No hay similitud con la heteronomía, porque la heteronomía es que alguien más me dice, usted camina de derecha a izquierda y de izquierda a derecha 3 o 4 veces. Se le ocurrió a esa tercera persona. Y a ocurrírsela a esa tercera persona, pues yo lo tengo que hacer. Y al tenerlo que hacer, me guste o no, pues simplemente lo hago y ya, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. En la parte de abajo dice, fueron creadas por otra persona para que se cumplan, se esté de acuerdo con ellas o no. Es importante entonces tomar algunos tópicos que vamos a trabajar. Vamos a ir al pizarrón. ¿La norma jurídica será exterior? ¿Alguien más la lleva a cabo? ¿Alguien más la crea? Sé que tiene la respuesta. ¿La norma moral es exterior? ¿Alguien más nos dice cómo debemos de actuar y sentirnos? ¿O es interior? Si fuese exterior, ¿qué norma pudiese ser? Religiosa.
En algunas religiones se acostumbra que se tiene que orar con vista hacia el oriente determinadas horas durante determinados días o todos los días, o en algunas otras religiones pues no se puede consumir determinados alimentos. ¿Es de adentro o es de afuera? ¿Los convencionalismos sociales son exteriores? ¿Alguien más los crea y dice, usted, señorita, se tiene que comportar, usted, joven, se tiene que comportar de esta manera porque no está bien visto que un joven como usted o una señorita haga tal o cual cosa? Yo lo escuché continuamente, no sé ustedes. Religiosa. Una norma religiosa será heterónoma. Quiere decir, la creó otra persona y se cumple hasta que yo quiera, hasta que me lo digan. De hecho, la religión es una forma en la que a través de la exterioridad se tiene que manifestar. ¿Se comprende la diferencia entre moral y religioso? Es fácil. La religiosidad o las normas religiosas se tiene que cumplimentar por los actos externos que se llevan a cabo. Yo tengo que acudir a determinada cita, reunión, congregación, para poder hacer determinados actos. Y entonces a través de eso se da cuenta las personas que yo cumplo con las normas religiosas y morales. ¿Y esos actos religiosos son iguales a los morales? Coerción. Si es coercitiva, la norma jurídica sí es coercitiva, a través de la fuerza, y lo hemos visto. No, bueno, interviene un operativo. No importa, yo quiero seguir vendiendo quizás esta mercancía, estos discos que tengo aquí guardados, que no me salieron muy bien las portadas, pero aquí las tengo. Entonces, estos discos que tengo aquí guardados y está en contra de la ley. No importa, yo quiero seguir vendiéndolos. Y de repente, ¿de qué forma me hacen entender? Llega el operativo y ¡run! ¿No? ¿Cuántos intervienen en ese momento y me sacan la mercancía y dicen, pues ya no hay mercancía? Y además existe un procedimiento, de tal manera que, querramos o no, hay una coerción. Autónoma. Autónoma o interna, la norma jurídica. ¿Y la norma moral es autónoma o va a depender de algo más? ¿O solamente es interior? ¿Quién va a determinar en mi conciencia que estoy haciendo bien o mal? ¿Mi familia? Ya sería externo. La sociedad sería externo. O simplemente mejor me olvido de eso y no hay moral. Los convencionalismos sociales, ¿son autónomos? ¿Son independientes? ¿O tienen que estar ligados a algo más? Si están ligados a algo más, entonces entraríamos en una norma jurídica. Y si entramos en una norma jurídica, entonces no es un convencionalismo social. Y quizás surgirá la duda, pero los convencionalismos sociales vienen de las costumbres. Y la costumbre es una fuente de derecho, es una fuente que puede hacer ley. No puede existir esa confusión, porque un convencionalismo social puede aplicarse en un grupo determinado. Quizás en el club me comporto de una manera, y quizás en casa me comporto de otra. Y quizás en el trabajo me comporto otra distinta. Y al final, ¿cómo me comportaría? ¿Cuál es el personaje? El personaje que está haciendo un individuo. ¿Quién es ese personaje? ¿Cuál es la personalidad que tengo? De tal manera que una de las características de la actividad que vamos a entregar va a ser qué tipo de características tienen cada una, pero explicándolas con nuestras propias palabras. En una de las diapositivas ya se encuentra ahí las características de cada una. Solamente tenemos que explicar por qué. Porque considero que hay esta característica, esta o esta en la norma jurídica. Porque considero que estas sí y estas no. En la diapositiva aparecen
cuáles sí, cuáles no. Pero lo importante es saber y dar a conocer los puntos de vista. También es importante que nosotros toquemos en nuestra actividad de aprendizaje todos y cada uno de los puntos que hemos visto, pero con nuestras propias palabras. De tal manera que hacemos esto, escribo ahora. Los conceptos que se vieron con nuestra propia opinión. De tal manera que al tener nuestra propia opinión, nosotros vamos a dar a conocer si efectivamente se comprendió esta sesión. La doctrina son aquellos puntos de vista que dan estudiosos de alguna materia. Los mercadólogos son estudiosos de la materia. De tal manera que esta es una forma también de hacer doctrina. En nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su asistencia. Muy amables.